6. 1 de julio de 1905. Matiné. Vía Damna, Estrecho de Magallanes. Más de 50 años habían pasado desde que el fuerte Bulnes sufrió la furia de soldados amotinados, pero doña Paula podía jurar que el aire aún olía a pólvora. Había rastros de fuego impregnado en la tierra. Las islas nevadas en el horizonte y la inmensidad del océano eran una postal inigualable que debería traer felicidad o al menos calma a quien mirara, pero era imposible no sentir que una gruesa neblina de infortunio flotaba sobre sus cabezas, sobre todo si lo primero que aparecía al subir el lomaje eran 2 sembradíos abandonados de unos 30 metros de largo. Entre ellos se extendía el sendero que llevaba hasta el interior del fuerte. Más al fondo y a la izquierda había un sembradío más junto a lo que parecía ser el establo. Terrenos de arena gris y maleza ocre creciendo entre surcos de picota que alguna vez quisieron ser trigo o cebada. Campos muertos. A la distancia, coronando el cuadro, descubriría más construcciones de las que apenas quedaba la huella negruzca de sus cimientos. En ese escenario, personas viviendo bajo sábanas sucias no era tan disparatado. Paula no podía asegurar que fuese un lugar maldito, aún, pero la presentación inquietaba el alma de cualquiera. Damna viene del latín damnatio, la condenación al castigo eterno del infierno. Desde 1852 que Fuerte Bulnes ni siquiera aparece en las cartografías. Es simplemente la península de Santa Ana, o la vía Damna, según los navegantes. Reconocen el lugar a lo lejos desde sus barcos, por las siluetas fantasmales deambulando en el acantilado. Un camino de perdición, aunque para los arrojados sea el único camino que les quede, comentó Liam mientras atravesaban los primeros sembradíos y doblaban a la derecha, rodeando el límite oeste del predio en dirección al sur. Así no se toparían con 9, al menos por unos minutos más. No me lo ha preguntado, pero supongo que es lo primero que quería saber. En realidad, comenzó ella, aún tensa, ladeando su cabeza para luchar contra la ventolera, lo primero que quiero saber es por qué sus enfermos usan esos espeluznantes velos. Ha sido de lo más macabro que he visto en mucho tiempo y bien sabe que no soy alguien fácil de impresionar. El crucífero apretó los labios, concediéndole el punto. Es algo así como su uniforme, le explicó, herencia de las recomendaciones dejadas por Matthaus Kleist, higienista de la colonia original que pobló este fuerte desde 1843. Es una extraña sugerencia sanitaria, no la había escuchado jamás. ¿Es para prevenir contagios? ¿Evita alguna transmisión infecciosa? No tiene un fin sanitario, no, aclaró mirando a la anciana a los ojos. Protege el alma. Paula arrugó el mentón. No sé si entiendo lo que... El velo protege a los residentes de los Ngualichu, espíritus malignos que deambulan buscando cuerpos vulnerables para provocar la muerte súbita. Son sordos, solo atacan lo que ven. Así que si cubrimos a los arrojados de pies a cabeza, quedan protegidos. La idea es asegurar que logren un deceso natural o al menos voluntario. Se produjeron algunos segundos de silencio entre ellos. ¿Está bromeando?, preguntó ella, pasmada, pero la seriedad de Liam no dejaba lugar a dudas. No está bromeando. No poseo su don del humor tan a flor de piel, dijo, y aunque se escuchaba como un reproche, en realidad era un cumplido. Es una creencia indígena, del pueblo Aonikenk, también llamados patagones. ¿Y por qué usted no usa velo? Porque soy un hombre sano, gracias a Dios, se persignó. Viejo, pero sano. Si no estás enfermo o gravemente herido, no eres vulnerable. Entonces no lo necesitas. Hace unos años tuve una gripe muy fuerte y deambulé por el fuerte durante 2 semanas cubierto de blanco, recordó. Apuntó a la baronesa. Espero que su salud también esté a buen punto o tendré que pedirle que se cubra. La baronesa movió la cabeza con energía, rechazando de plano la posibilidad de respirar bajo tela de dudosa procedencia. Como un roble, si mi cadera no tuviese 80 años, podría echarle una carrera
hasta la cumbre. No dudo que su convicción la ha hecho llegar a lugares insospechados, sonrió. Ella no le devolvió la sonrisa, no por descortesía, sino porque su mirada captó, a poca distancia, a dos figuras espectrales vigilándola tras las lengas. No pudo evitar un escalofrío. Perdóneme por insistir, pero me parece que esto de los velos es una creencia muy inusual para ser considerada. El Dr. Kleist era un luterano devoto. Si él llegó a creerla y sugerirla durante su estadía aquí, no soy quien para descartarla. Ella bajó los hombros. Entiendo, estoy segura, sin embargo, de que debe haber pasado por este lugar más de algún virulento o alienado que no estuvo dispuesto a seguir esa instrucción. Sí, por supuesto, varios. ¿Y qué sucedió con ellos? Obtuvieron un lugar en nuestro cementerio mucho antes que sus compañeros. Paula estaba tan genuinamente sorprendida por la naturalidad de la aseveración del prior que seguía sin pestañear. Se olvidó del viento por un momento. Y se supone que soy yo la rebelde y progresista de esta iglesia. Ahora sí sonrió, aunque agridulce. Roguemos a la misericordia del Todopoderoso para que el arzobispo nunca se le ocurra hacerle una visita. Ni el arzobispo ni los hermanos salesianos, apuntó, bajando la mirada. La ex carmelita reaccionó al instante. Cuando Bastián escribió pidiendo mi ayuda para relocalizarlo a usted y al hermano Tadeu en alguna abadía de otra ciudad, me pareció muy extraño. La misión salesiana está aquí mismo en Tierra del Fuego, cruzando el estrecho. ¿No era más fácil unirse a ellos? Paula pudo notar la evidente incomodidad de Liam. Él movió hombros y cuello, dolorido. No quiero hablar mal de su labor. Han viajado por el mundo igual que nosotros para expandir la gloria de Dios. Pero, recogió él, no armonizamos en nuestras maneras. Entendemos la evangelización de formas muy distintas. Somos más útiles para nuestro Señor en un camino propio. La misión salesiana de San Rafael, instalada en la isla Dobson, había sido fundada por el sacerdote italiano José Fagnano Vero en 1889, gracias a la concesión gratuita del terreno a la Congregación Salesiana de Don Bosco por 20 años, mediante decreto supremo del presidente José Manuel Balmaceda. Exponían como razón principal de su asentamiento religioso el establecer un reducto que pudiese proteger a los aborígenes Selknam y Kaweskar de la violencia desatada por los estancieros de ganado ovino, ligados a la sociedad explotadora de Tierra del Fuego que lideraba la compañía británica Williamson and Balfour. La expansión y explotación comercial por parte de privados había desplazado a los indígenas de sus aposentos originales, lo que condujo a años de resistencia y luchas que dejaban centenares de muertos. Los religiosos buscaban ofrecer a los nativos sobrevivientes un lugar neutral de paz, evangelización y civilidad, así que construyeron casas, galpones, talleres y, por supuesto, una gran capilla, con patrocinios millonarios de muchas familias católicas de Magallanes, chilenas e inmigrantes, para así vestirlos y educarlos a la usanza occidental, además de, por supuesto, convencerlos de abandonar su cosmovisión y convertirlos al catolicismo, para hacer de ellos hombres y mujeres honorables para la sociedad moderna. Era una buena causa, o así parecía. Intuyo que los crucíferos portugueses no son entusiastas de la educación forzosa. Mi congregación está extinta por decisión de un rey, le recordó, aunque Paula lo sabía muy bien. Sabemos que se siente ser desplazado y odiado. No dejé que nadie me convenciera de renunciar a mi Dios y por eso tuve que abandonar mi país. Jamás cometería dicho vejamen contra otro ser humano que elige defender al suyo. Paula sonrió, aliviada, y eso lo convierte en mi nuevo mejor amigo. Su aprecio era real. Una de las muchas diferencias que Sor Paula Elena de Ferrari tuvo con las autoridades eclesiásticas en su momento fue que ella creía en la convivencia ecuménica, algo que había desarrollado con alegría tras ciertos hitos en su vida religiosa. Nada une más a creencias distintas que la crueldad de una guerra. Pero, por sobre todo, mientras estuvo apostada con sus novatas en las ruinas del monasterio de la Orden de San Agustín
en la localidad de Atlas, a unos pocos kilómetros del puerto de Valparaíso. Al ser un poblado de carácter aduanero, creado específicamente para ser destino temporal de inmigrantes mientras resolvían su papeleo de entrada o salida del país, debía haber un respeto irrestricto por las múltiples nacionalidades que llenaban sus calles, así como por los múltiples credos. La capilla de Atlas estaba segmentada por horarios para ser utilizada por anglicanos, judíos, presbiterianos y católicos, si bien también se realizaban ciertos ritos compartidos. La misma Sor Paula había asistido a una ceremonia budista una vez, a un costado de la estación de trenes, por pura curiosidad. Era el tipo de situaciones que volaban a oídos del prelado de los carmelitas en la Casa Central de Santiago y que se acumularían por años en su hoja de vida, sin contar los consejos poco ortodoxos de los que algunas novicias se quejaban. La dicha absoluta de elegir en libertad no se compara con la dicha limitada de seguir una orden. Las salidas del claustro fuera de todo protocolo, la mayoría por emergencias médicas, en lugares donde no había médico disponible, o el disque abuso de autoridad que desató su expulsión, cuando asistió la autopsia de una joven suicida que Paula conocía de cerca. Junto a un médico de Quilpué comprobaron que en realidad había sido víctima de un asesinato, y si bien eso fue una buena noticia para su familia, generó un escándalo en los pasillos del clero. Una carmelita descalza jugando a los policías, que vendrá después a aplaudir zarzuela en el Teatro Victoria, le había enrostrado el comité eclesiástico que le arrebató los hábitos. A menos de un mes de su expulsión estaba sentada en el mencionado teatro, en la tercera fila de butacas, lista para aplaudir la zarzuela El Pasaporte, de Guillermo Blesgana. Es un honor que me considere entre sus amistades, sonrió el prior, con su serenidad acostumbrada y con la vista al frente. Recibía agradecido los exiguos rayos de sol en el rostro, pero no alcanzaban a aliviar el escozor de los sabañones en su nariz. Sé que nuestros métodos pueden no ser muy ortodoxos, pero echamos mano a todo lo posible con tal de proveer consuelo, tranquilidad y muerte digna. Si alguna tradición nativa nos ayuda en eso, será bienvenida. La ex carmelita asintió. Concordaba en que la compasión siempre iba por delante de la razón. Gua Li Chu. Espíritus malignos no son precisamente un aliciente turístico. ¿Por eso los navegantes dicen que este lugar está maldito? Por eso y mucho más que eso, respondió misterioso. Es un cúmulo de experiencias reales, pero también de prejuicios y habladurías que comenzaron desde la fundación del fuerte en 1843, alentadas por los mismos soldados y colonos. Entiendo que no fue un asentamiento muy exitoso, comentó ella. Bastián me explicó que a los pocos años ese grupo decidió moverse hacia un valle más al norte, que así nació Punta Arenas. Decidir moverse es una forma muy limpia y diplomática de explicarlo. Huyeron es más fidedigno, 5 años después de instalarse aquí, en la península, en 1848. Paula lo miró con ojos ávidos. ¿Huir de qué? De la miseria, respondió él. La colonia original contaba con cerca de 30 personas entre militares y civiles, chilenos y algunos europeos. Tenían ilusiones. Era la primera muestra de soberanía del gobierno de Chile en una zona inexplorada como el extremo austral. Pero nada salió como esperaban. Los víveres que dejó la primera goleta se hicieron insuficientes. Plantaron muchos tipos de semillas, pero nada creció. Por ignorancia o candidez, subestimaron lo riguroso del clima y no aseguraron ropajes adecuados, tampoco construcciones que soportaran bien el viento y la nieve. En el transcurso del primer año murieron casi todos los niños. La baronesa se persignó y estrechó más el cuello de su abrigo. Es una zona inhóspita, qué duda cabe, aceptó, pero todo lo que me cuenta tiene una explicación razonable. Cuando se analiza con perspectiva, ciertamente, pero cuando recibes una calamidad tras otra en tan poco tiempo, no es raro comenzar a considerar explicaciones no tan razonables. ¿Cómo cuáles? Liam se detuvo un segundo. Miró a su alrededor. La parte baja de su hábito bailaba con el viento.
Siempre se dice que esta era una área desierta, despoblada, pero en realidad solo despoblada de hombres blancos. Por aquí vivía mucha gente, gente que ya no está, que fue desplazada o asesinada para que el fuerte militar tuviese lugar. Un hecho de sangre tan violento no solo pesa en la conciencia de sus perpetradores, sino también en la tierra que fue testigo, y esta península carga con dos. Paula concluyó lo evidente. ¿Estamos en tierra Aonikenk? Él asintió. No se consideraban a sí mismos dueños de la tierra, pero ellos eran los moradores originales, sí. Eran clanes nómades y esencialmente cazadores, no guerreros. Los pocos que se quedaron a pelear sucumbieron ante los fusiles, mientras otros lograron marcharse hacia Argentina. Los colonos mantuvieron algunas mujeres y niñas para distintas tareas domésticas, pero la mayoría escapó o atentó contra su propia vida. Desde el origen todo se hizo mal, concluyó, abatido. ¿Y el gobernador Ferrollés sabe esto? Por supuesto, lo sabe cada navegante, colono o autoridad en la región de Magallanes. Este fuerte nunca debió existir. Llegaron a la esquina del predio donde alguna vez estuvo la llamada Casa Fuerte, una de las edificaciones principales del fuerte Bulnes que, gracias a su altillo, permitía una vista de la península en casi 360 grados. Desde ahí se solía controlar la ruta de cualquier navío que apareciese por la costa norte y sur. Hoy era una sombra en ruinas. Giraron y siguieron en dirección al este. El prior apuntó a la única construcción que seguía en pie en esa parte del predio, la capilla. Estaba al fondo, por lo que primero había que pasar por el cuartel, el almacén, la cárcel y la secretaría, o donde alguna vez estuvieron, pues todo estaba reducido a cenizas. Era un escenario desolador con vista al mar. Imagino que, cuando las cosechas no prosperaron o el frío se volvió cruel, fue inevitable que los colonos lo atribuyeran a algún tipo de castigo divino, continuó Paula, siguiendo los pasos del prior entre las ruinas. Ganken Kosten, pronunció el hermano Liam, algo así como viento del mal o viento enojado. Los nativos lo habían advertido, decían que la tierra abusada se resistiría, que liberaría a Ganken Kosten para regar desgracia entre los usurpadores. A los pocos años se estaban cumpliendo todas las promesas: tierra incultivable, nevazones continuas, plagas de roedores que arrasaban con los pocos víveres que almacenaban, muerte de ganado, enfermedades extrañas que diezmaban hombres y mujeres sanos. En esas condiciones cualquiera huiría, empatizó la anciana. Pero no todos pudieron, aclaró él. Dejaron atrás a quienes siempre suelen quedarse atrás, los enfermos. Doña Paula sentía una conexión especial con el dolor del ser humano. Si ella podía aplacarlo, para quien fuese, algo haría, sin dudar. Siendo apenas un adolescente creyó que el rezo intenso curaba todas las heridas. Añoraba el claustro para poder orar por cada persona sufriente en el mundo, hasta que en su formación en primeros auxilios descubrió el alcohol, los ungüentos, los cabestrillos, las hierbas medicinales, el éter. Descubrió la enfermería. Su misión personal se volvió cada vez más terrenal. Sus acciones también. Al llegar, el crucífero hizo un gesto para que Paula entrara a la capilla antes que él. Cruzaron el umbral. Entre sus paredes no hallaban un ambiente precisamente más cálido, pues el frío se colaba igual entre los troncos de lenga ensamblada, pero al menos podrían eludir la peor parte de la ventolera. Era un galpón mediano con una docena de catres a ras de suelo, tapados con mantas de lana de oveja y piel de guanaco, donde alguna vez hubo un altar, banquillos de confesión y cuadros de San Antonio de Padua o Clara de Asís. Ya no existían rastros de aquello. Hoy un destartalado brasero crepitaba en una esquina. En la otra había una mesita con un crucifijo, un reloj que a su vez era una brújula, algunos libros y una vela gruesa de cera de abeja. El hermano Liam la tomó para acercarla al brasero y encenderla. La baronesa se sentó sobre un enclenque banquillo de madera junto al muro lateral. Por favor, dígame que el doctor Kleist se quedó con ellos, y así también
puedo profesarle el gran aprecio que usted parece tenerle. Él hizo un gesto cálido. Lo hizo, confirmó. Todos abandonaron el fuerte salvo él, su pequeña hija y su cuidadora, una mujer Aonikenk. Con el tiempo siguió recibiendo enfermos desde Punta Arenas. Para el momento del ataque quedaban 8 postrados a su cuidado. Eran los únicos moradores y estaban precisamente aquí dentro. Doña Paula enderezó de pronto su postura, como si le hubiesen comunicado que sus pies estaban sobre tierra santa. Hasta cuidó dónde apoyaba su bastón. Que el Señor los tenga en su santo reino, se persignó ella. Los muros tenían rastros de fuego, con algunas esquinas chamuscadas, pero los troncos parecían seguir fuertes en su posición. No sé si quiero enterarme de cómo fallecieron. Liam la miró de forma comprensiva. Me temo que es el trozo más importante de esta historia, si es que realmente le interesa comprender la vía Damna, y por qué no quiero abandonarla. Hace una hora, Paula le había dicho que su debilidad era su sarcasmo, también lo era su curiosidad. ¿Hay algún culpable identificado? Sí, un barbárico mercenario, el teniente chileno Miguel José Cambiaso. ¿Y qué buscaba? ¿Medicinas? ¿Armas? Liam exhaló con tristeza. Buscaba tumbas. Paula no había terminado de asimilar esa respuesta cuando el crucífero decidió continuar la explicación diciendo que debía partir desde el principio y que su conocimiento de los sucesos se lo debía, en buena parte, a lo constatado por el senador y también historiador Benjamín Vicuña Maquena en su libro Cambiaso, Relación de los acontecimientos y de los crímenes de Magallanes en 1851, escrito en 1877 y publicado por la imprenta de la Librería del Mercurio. Bastián lo había conseguido gracias a los nexos que poseía el periódico El Magallanes con imprentas santiaguinas, y el prior cuidaba dicho ejemplar tanto como a su Biblia. Tomó el empaste de papel amarillento y agrietado, y fue hasta una de las primeras páginas. Quienes lograron salir del fuerte Bulnes a fines de 1848 encontraron suelo propicio para instalarse 60 kilómetros al norte. Tenía una playa perfecta para recibir navíos, había suelo cultivable y, aún en el mismo entorno gélido, mejores condiciones generales. Así nacía Punta Arenas. Barcos chilenos y extranjeros que surcaban el estrecho de Magallanes comenzaron a recalar ahí como pausa intermedia que sirviese de aprovisionamiento de carbón y otros elementos que se requerían para un largo tiempo en los océanos. El poblado adquirió un movimiento tal que para 1851 ya era una colonia próspera con más de 700 habitantes entre europeos y chilenos, donde se contaba una escuela, un gobernador propio, el capitán de fragata don Benjamín Muñoz Gamero, una iglesia y un cuartel militar que también servía de cárcel, con una guarnición de 70 soldados al mando del capitán Gabriel Salas. También había un hospital, pero solo trataba afecciones menores. Los enfermos graves y contagiosos se derivaban al fuerte Bulnes, más que como una medida de aislamiento, como un castigo. Sabían que era muy poco probable que alguno de ellos sobreviviera y regresara a la nueva colonia. Desde entonces se comenzó a escuchar la frase, como un sutil secreto a voces, de que quien entrara en el terreno indio de la península de Santa Ana jamás saldría. Como faltaba mano de obra para la construcción de viviendas y la extensión del muelle en el poblado, se dispusieron algunos insólitos beneficios para los presos a cambio de su asistencia en carpintería y herrería, como dormir un par de noches fuera del cuartel o incluso alejarse algunos kilómetros sin escolta si se integraban a grupos de recolección de madera. Era un plan osado que dio excelentes resultados durante varios meses, por lo que el capitán Salas no creyó necesario someter a los reclusos a demasiada vigilancia, que por lo demás no habría podido cumplir por falta de dotación, y dispuso para esa tarea a solo uno de sus subordinados, el teniente de artillería Miguel José Cambiaso, polémico soldado que había sido recién trasladado desde Ancud a Magallanes. Arrastraba consigo una seguidilla de borracheras, riñas,
fraudes y provocaciones a sus mandos directos. Poseía denuncias ante la gobernación central que lo describían como de una perversidad rayana en la locura, ambición desmedida, carente de moral, seductor de menores y hasta sospechoso del asesinato de su propia esposa. Pero el siempre correcto y diplomático capitán Salas creía en la reivindicación de todo hombre, de modo que lo dejó a cargo de los presidiarios con una fe ciega que pagaría en carne propia muy pronto. Desdeñado tras el velo de tenue disimulo por sus camaradas en su nueva posición, recogiendo cada día desaires más o menos acerbos en medio de la sociedad en que el deber le condenaba a vivir, cada día, cada hora, destilaba su mala índole dentro de las paredes de su corazón, la ponzoña del odio, que poco a poco incubaría al monstruo, al asesino, al incendiario, al ladrón cobarde y al héroe. En octubre de ese año llegó a Punta Arenas un buque que venía desde Valparaíso. Traía a 7 reos de categoría especial. Eran sargentos del regimiento Valdivia, apresados tras protagonizar una rebelión fallida y condenados a 9 años de cárcel en el extremo austral. Como era de esperarse, Cambiaso estableció amistad con ellos desde el inicio y alimentó en ellos la ilusión de lograr un motín que les trajera riqueza y la autoridad perdida. Antes de un mes ya había convencido del plan a buena parte de la dotación militar apostada en la ciudad e incluso a varios de los otros reos. Así, en la noche del 24 de noviembre de 1851, decidieron tomarse el cuartel, y funcionó. Cambiaso se autoproclamó coronel y, unas horas después, general, designando a los 7 sargentos como capitanes. Liberó a todos los presos y ordenó incendiar las barracas militares. Asesinó al capitán Gabriel Salas, desmembró su cuerpo y lanzó sus extremidades al mar. Su siguiente objetivo era el gobernador Muñoz Gamero, para así tener el control administrativo y económico de la ciudad, pero la máxima autoridad había sido alertada del motín justo a tiempo para pedir refugio al buque norteamericano Florida, de 200 toneladas y 4 cañones, el cual había fondeado en Punta Arenas unas horas antes buscando provisiones. Se escondió ahí junto al sacerdote católico Licencio Acuña y un par de colonos españoles, lo que desató en Cambiaso una furia inusitada. Las llamas en las barracas aún ardían y amenazaban con llegar hasta la iglesia. Él, en lugar de evacuar a los feligreses, mandó tapiar las puertas, quemando vivos a casi 20 mujeres y niños en represalia. Jamás la mano de la ciega imprevisión había acumulado en un solo sitio, sin amparo ni socorro humano, tantos elementos para producir una de las más horribles catástrofes consignadas en los anales de la depravación humana. Faltaba solo el soplo de un genio maléfico para que aquella pira ardiese en el desierto, iluminando con sus rojas llamaradas la figura del monstruo abominable que se llamó Miguel José Cambiaso. También saqueó y quemó la casa del gobernador, y no contento con eso, intentó lo impensable, tomar por la fuerza al buque Florida. Con todos los soldados magallánicos de su lado, superaron ampliamente las fuerzas defensivas de los estadounidenses y obtuvieron el control del navío en la madrugada. El capitán Brown fue fusilado en presencia de su tripulación, mientras el gobernador Muñoz Gamero era quemado vivo en una pira. Al padre Acuña se le dio a elegir y escogió el agua. Lo ataron a una red con rocas y lo lanzaron a las profundidades del estrecho, frente al cabo Monmouth. Ese inesperado triunfo selló por completo la ambición de Cambiaso y les comunicó a aliados y capturados sus planes siguientes: armar una flota, imperar en el Mar del Sur y convertirse en pirata. No era tan descabellado si se consideraba que la piratería era una de las ocupaciones más lucrativas a mitad del siglo XIX. La mañana del 1 de diciembre divisó a un bergantín goleta de bandera británica, el Eliza Cornish, cruzando el estrecho con dirección al Atlántico. No desaprovechó la oportunidad. Falseó banderas blancas de auxilio desde la cubierta del Florida y los europeos cambiaron de curso para ir en rescate. Tan pronto se acercaron lo suficiente,
los amotinados chilenos saltaron a bordo y tomaron el control del barco, encontrando en las bodegas un cargamento de oro macizo. Eso confirmó a Cambiaso que su decisión sobre la piratería era correcta. Como muestra de su reciente poder y a modo de advertencia por posibles sublevaciones, hizo colgar al capitán británico de un roble junto al muelle, dejando pudrir su cuerpo a vista de todos. Luego exigió crear una hoguera para quemarlo, y sobre las brasas de los restos humanos ordenó cocinar un ternero. Desde el más osado de los jefes de la guarnición hasta el más vil de los presidiarios, todos se inclinarían en adelante, sumisos y respetuosos, en presencia del joven monstruo que comenzaba a levantar la cabeza de uno de los más famosos criminales de la historia, en un apartado rincón de los mares australes, vecino de los polos, y para el cual la horca y la hoguera serían sólo un simple accesorio de su engrandecimiento en el mal y en el exterminio frío y sistemático de sus semejantes. Ese fue el día, dicen, en que se enteró de las tumbas a Onikenk. Los sargentos valdivianos convertidos en capitanes, ansiosos por continuar con las fechorías y sintiéndose invencibles con 2 buques a su haber, presionaron a Cambiaso para salir de Punta Arenas y atravesar el estrecho en dirección a Brasil. Hacia el Atlántico era más probable encontrar otras goletas con tesoros parecidos al de Lelicha Corniche. Creían haberlo convencido, pero, antes de ejecutar la orden, llegó a su oído que algunos soldados chilenos hablaban de otros tesoros aún más cerca, los escondidos en las tumbas de los nativos patagones. La leyenda hablaba de que ciertas tribus australes, especialmente los Aunikenk, sepultaban a los suyos con todo lo necesario para transitar hacia el otro plano: abrigo, comida, armas y diversos objetos de valor, como perlas y vasijas hechas de oro magallánico. La dificultad radicaba en ubicar esas tumbas. Solían ser marcadas con un chenque, túmulo de piedra sobre la fosa, pero la profanación sistemática de los sepulcros por parte de colonizadores blancos en la región había obligado a los indígenas a modificar sus tradiciones en las últimas décadas. Comenzaron a realizar sus ritos funerarios en secreto, camuflando las sepulturas en roqueríos, bosques y pampas, sin dejar rastros. Podrían estar en cualquier parte. Un soldado de bajo rango al que llamaban el Herrero, queriendo congraciarse con el ahora general Miguel José Cambiaso, le proveyó información de primera mano. Unos 60 kilómetros al sur, cerca de Puerto del Hambre, se encontraba un sector que los locales reconocían como aquel de mayor presencia a Onikenk, la península de Santa Ana, donde estaba el abandonado y maldito Fuerte Bulnes, que ahora servía como sanatorio temporal para Punta Arenas, a cargo de un higienista prusiano. Le explicó que era casi un cementerio indígena por la cantidad de tumbas encontradas en años anteriores, que todos los mercenarios sabían que habría al menos una docena más por encontrar, y que la más valiosa era una posiblemente reciente, la de una curandera Auniken que había abandonado su clan para quedarse junto al doctor al cuidado de heridos, enfermos y desahuciados. El soldado confirmó, ya que él mismo había estado ahí días antes, recuperándose de una fractura en el hombro, que la india estaba agonizando por alguna plaga y que a esta fecha seguro ya había muerto. Era una mujer con poder, su riqueza sería acorde. Podía apostar a que, si emboscaban el fuerte, el doctor cooperaría y no opondría resistencia, pues no tenía armas ni escoltas, solo un puñado de inútiles postrados. Le dijo a Cambiaso que, si lo nombraba sargento, él mismo guiaría a los amotinados hasta allá. Pérfido infame, rata mugrosa, soltó doña Paula de repente, golpeando el suelo de tierra con su bastón. Liam pausó su voz y entonces ella arrugó la frente, contrariada. Excúseme, hermano, imagino lo que dirá, penitencia de 3 avemarías por cada insulto. Él hizo un gesto de regaño. En cualquier caso, testimonios aseguraron que el herrero murió ese mismo día. A Cambiaso le pareció presumido, una potencial amenaza de rebeldía a su autoridad. Dicen que lo lanzó por la borda. Esperó unos segundos y añadió: ¿Está haciendo un esfuerzo sobrehumano para no sonreír, Sor Paula?
2 avemarías más, anotado. El prior suspiró. No crea que esa vida compensó en algo todas las otras que se perderían. El general ya era inmanejable a esas alturas. ¿Se refiere a los que murieron aquí, en el fuerte? Me refiero a los cientos que fueron sacrificados en el camino hasta aquí. Si abandonaba Punta Arenas para siempre, Cambiaso debía dejar la menor cantidad de testigos posibles, pero el gastadero de pólvora en tantas cabezas le pareció un desperdicio. Tuvo una mejor idea. Tomó a toda la colonia de rehén, salvo un puñado que alcanzó a huir hacia la pampa interior. Embarcó a mujeres y niños en el Elisa Corniche junto a algunos de sus hombres de confianza, mientras que los colonos varones y el grueso de su tropa se instalaría en el Florida como buque principal de la flota. Bajo amenaza de muerte, las tripulaciones extranjeras de cada navío regresaron a sus puestos de navegación con tal de estar listos para zarpar hacia el Atlántico, considerando un breve desvío hacia el abandonado Fuerte Bulnes. Entonces ordenó encender las antorchas y comenzar el pandemonio en tierra, la destrucción total de una ciudad que se había erigido como una segunda oportunidad de asentamiento austral y que le había dado a él una segunda oportunidad en su cuestionada vida. Era el 29 de diciembre de 1851. Reservó algo de furia al entrar a la península Santa Ana. Recaló con el Florida en Puerto del Hambre y recorrió a pie los 2 kilómetros hasta el fuerte en plena penumbra. Botaron portones y cercas, buscando que el estruendo fuese suficiente para horrorizar a los pocos moradores y perdieran cualquier atisbo de ganas de luchar. Ordenó quemar toda construcción, que no quedase nada en pie y que saqueasen lo que fuera que encontraran. Algunos de sus seguidores, frente a autoridades marciales meses después, confesarían que fueron obligados a cavar durante toda la noche en distintas esquinas del predio buscando la fosa de la India Acay. Jamás la encontraron. Cegado de ira, Cambiaso tomó de rehén al médico del fuerte para incorporarlo a su tripulación y zarpó con las manos vacías en la madrugada. Pero había un premio de consuelo. Avanzó con sus 2 barcos hasta la bahía Wood, un sector despoblado e inhóspito en el corredor pacífico del estrecho, muy cerca del fuerte, con la excusa de recuperar un gran cargamento de licor atrapado en la coraza del Garonne, una goleta francesa naufragada a fines del año anterior. Hizo desembarcar del Florida a todos los colonos puntaarenenses para dicha faena y los amenazó con fusil en mano a encontrar y cargar hasta la última botella. Entonces ordenó izar los botes y dejar a los hombres en tierra a la deriva. Algunos intentaron nadar de vuelta al barco, pero murieron de hipotermia. A otros el mismo Cambiaso les disparó desde cubierta, pidiendo a un general que le llevara la cuenta, como quien cuenta cerdos faenados. El resto sucumbió de inanición, como sucedería con la tripulación completa del Elisa Corniche, la cual fue abandonada unas horas después en la nevada isla Clarence sin víveres a propósito ni ningún medio de supervivencia. Presa su alma de las serpientes de la venganza, que lo inquietan en su facción y en su sueño, como reptiles voraces que estuvieran royendo a mordiscos sus entrañas, Cambiaso se sacia con el deleite que le produce el desarme, el castigo y la humillación de sus enemigos que le rodean hechos ya cadáveres, o cautivos por su brazo que los abruma de fierros. Pero después del festín de los cráneos congelados o calcinados, aparécesele el fantasma deslumbrador de la fortuna, calzada su frente de resplandeciente diadema, y murmurándose así propio su destino. Seré rico, se dice, y luego agrega media voz para no ser escuchado ni del viento, y si para hacerlo necesito matar, mataré hasta quedarme solo en la tierra. En total, cerca de 300 muertos directo a la lista de Cambiaso, una que el Todopoderoso se encargaría de cobrarle más temprano que tarde. Terminó el hermano Liam. Paula se persignó con rabia. Fue atrapado, encarcelado, fusilado, respondió el anciano, agrio, junto a 7 de sus secuaces. Algo que Miguel José Cambiaso no sabía es que unas horas después de que incendió y arrasó Punta Arenas, el vapor británico Lima entró por el umbral atlántico del estrecho y recaló en ese puerto.
Venía desde Liverpool, y entre sus pasajeros se contaba el capitán de fragata de la Armada de Chile, don Santiago Jorge Vinon, junto a un grupo de jóvenes oficiales que volvían de sus estudios profesionales en Francia, como Alberto Blesgana y Félix Blanco. El desastre que atestiguaron los horrorizó. Bajaron a tierra y verificaron que, de las 52 viviendas originales de la colonia, solo quedaban 14 en pie. La iglesia y la escuela eran cenizas. Su primera conclusión fue atribuir el hecho a una emboscada indígena, pero antes del anochecer aparecieron los pocos colonos que habían logrado huir, quienes informaron al capitán de lo que en realidad había sucedido. Vinon pidió a la tripulación del buque continuar el viaje de inmediato hacia el norte, forzando las máquinas para llegar cuanto antes a Valparaíso y dar informe de la tragedia a la gobernación central. En la bitácora del Lima dejaron por escrito, con fecha 3 de enero de 1852, que vislumbraron a lo lejos extrañas llamaradas en la península de Santa Ana, pero que no tenían tiempo para detenerse a investigar. Arribaron a Valparaíso el 7 de enero. La noticia consternó hasta el propio presidente de la República, don Manuel Montt, quien personalmente anunció que el insurrecto y todo su séquito sería perseguido, cazado y juzgado. Designó al propio capitán Bainon como jefe de una división naval especialmente dedicada a estos fines. Vapores como el Cazador, Meteoro, Infatigable, además de la corbeta Constitución, y buques extranjeros de gran potencia como el Virago, surcaron todos los canales y recovecos de Talcahuano al sur con tal de dar con el paradero de Cambiaso. No fue fácil, pero obtuvieron pequeños triunfos en el trayecto. El 28 de enero, el Virago encontró al damnificado Elisa Cornish, del cual pudieron rescatar con vida a una veintena de almas. Aunque el rumor que manejaba Bainon era que Cambiaso se dirigía al Atlántico, los supervivientes le aseguraron que vieron alejarse al Florida en dirección norte, hacia la isla Desolación, en la apertura del Pacífico. De cualquier modo, el capitán prefirió asegurarse y lideró la flota que recorrería de cabo a cabo todo el estrecho de Magallanes durante 2 semanas en busca de los desalmados, aprovechando de pasar por Punta Arenas para ofrecer ayuda y consuelo al puñado de hombres que habían eludido la muerte, pero que debían reconstruir una ciudad sobre las marcas de ella. También cumplió con dar noticia a la corbeta Constitución, la más cercana en millas náuticas, sobre el trágico destino del fuerte Bulnes, del que acababa de enterarse mediante el testimonio de los rescatados del buque inglés. Siendo la máxima autoridad competente de la misión en curso, Bainon asignó a la pequeña tripulación de la corbeta la tarea de inspeccionar el estado del reducto militar y realizar con apremio el informe correspondiente. Se convertiría en evidencia indispensable para un juicio posterior, si es que algún día lograban dar con el paradero del desquiciado general Cambiaso. De vuelta al Océano Pacífico y moviéndose hacia el norte, el Virago gritó Eureka el 15 de febrero. Fondeado en Ancud, el buque americano Florida estaba listo para firmar su rendición. Sus propios subalternos se habían reducido a Cambiaso. El abandono de cientos de hombres y mujeres a morir de hambre en los desiertos de hielo era una idea brillante en la mente trastornada del disque general, pero no obtuvo el aplauso del resto de los amotinados. Muchos se replantearon sus acciones tras dejar atrás a Elisa Cornish. Después de fuertes discusiones sobre a qué dirección navegar y de la intempestiva muerte de uno de los sargentos a puñaladas por mano del propio Cambiaso, el resto de los soldados planeó la rebelión definitiva. Atacaron su camarote de madrugada, dejándolo herido y atado a su propia litera. También apresaron a sus cómplices de mayor rango y decidieron entregarse a las autoridades sin condiciones. A Cambiaso lo colocaron luego en la bodega, con esposas en las manos, un balde con agua, otro para sus necesidades, medio saco de galleta y un poco de charqui crudo. La misma operación se hizo con los más peligrosos de sus jefes, que eran ya carne predestinada del patíbulo, asegurados con pesadas cadenas y poniéndolos en distintos lugares enteramente incomunicados. Cambiaso y los otros demostraron mucha cobardía cuando los tomaron, porque después de haberles sacado las mordazas, lloraban y suplicaban con lágrimas en los ojos, pidiendo que por Dios no los fusilaran.
El 23 de febrero la justicia militar inició el proceso. Cambiaso únicamente aceptó su responsabilidad en el motín de Punta Arenas y la posesión forzosa de los buques extranjeros, pero culpó a sus cómplices del resto de los crímenes, incluido el ataque al fuerte Bulnes. Mediante algunos documentos y sobrados testimonios, bitácoras, diarios personales de soldados, periódicos locales y confesiones firmadas, pudo comprobarse la verdadera autoría y condenar a quien correspondía. El Consejo de Guerra confirmó la pena de muerte para él y 7 de sus sargentos, así como el presidio perpetuo en la isla Juan Fernández para sus sublevados de primera línea. El 4 de abril de 1852, en uno de los muros externos de la cárcel de Valparaíso, visible desde el mar y los cerros vecinos, Miguel José Cambiaso fue fusilado a múltiples disparos ante la atenta mirada de cientos de chilenos. Luego lo colgaron contra la pared de ladrillo para su degradación pública y fue descuartizado a hachazos días después con tal de sentar precedente en la justicia naval. La clemencia no fue echada en el fondo de nuestro ser por la mano de los ángeles para otorgarla a los reos de eterna maldad, y será por esto, y para escarmiento y aviso saludable de venideras edades, que la imagen, la memoria y el nombre de Miguel José Cambiaso quedarán eternamente suspendidos en el dintel de fuego en que aguardan los malos el fallo definitivo y misericordioso del único que posee, rodeado de temerosos e indescifrables arcanos, la omnipotencia del perdón. Solo Dios puede perdonar a Cambiaso. Los hombres, que tienen solo la delegación limitada de su misericordia, jamás por jamás. Se ordenó la reconstrucción de Punta Arenas casi inmediatamente después del juicio, explicó el hermano Liam, pero el fuerte Bulnes fue omitido de cualquier empresa consiguiente. Hicieron inventario del desastre y revisaron los escombros por supervivientes. Nada más. ¿Cómo se explica tamaña negligencia?, se indignó Paula. Es mi parecer que el ataque cobarde al doctor Kleist y sus enfermos, más el escabroso reporte que hizo la Armada a posteriori, confirmaba las supersticiones sobre la maldición que pesaba en la península, aventuró cerrando el relato, y por eso la gobernación eludió su responsabilidad de recuperarla. Prácticamente la eliminó del mapa. Nadie volvió aquí jamás. La baronesa de pronto sintió que había escogido muy bien a su nuevo mejor amigo. Mayor mérito el suyo y de sus hermanos, entonces, por haber decidido una zona tan hosca y un lugar tan condenado como este para llevar a cabo su misión cristiana. El prior, de pie junto a un grueso pilar de madera que contenía un sagrario de mármol, negó sutilmente con su cabeza. Éramos ignorantes sobre la existencia de este fuerte. Jamás fue nuestra intención quedarnos en el extremo sur de Chile. Únicamente cruzábamos el estrecho. Íbamos en buque hasta Montevideo, en Uruguay. Paula se desconcertó. ¿Y cómo es que terminó aquí? Liam Fonseca inspiró profundo. Acogemos a hombres y mujeres arrojados a morir en el mar austral, porque nosotros, un día de 1865, también lo fuimos.